Capítulo 237, Muro de Oscuridad. Kaya aterrizó en la plataforma de piedra, colocando suavemente a Cassie. La chica ciega estaba pálida y visiblemente herida, pero su vida no parecía estar en peligro. El arquero sonrió tranquilizadoramente y agarró su hombro. Luego, al igual que el resto de ellos, giró la cabeza y miró en silencio hacia el sur. Un muro de oscuridad furiosa e impenetrable se acercaba desde allí, devorando vastas extensiones del laberinto con cada segundo. Para Sunny, parecía como si un océano interminable de sombras enloquecidas se estuviera apresurando para ahogarlos. La presión que sentía era casi tan mala como la de la ominosa aguja carmesí. El coloso marchaba hacia la oscuridad, completamente indiferente a su opresión amenazante. El viento agitaba el cabello de Sunny. En el silencio aturdido, Effie de repente cayó de rodillas con un gemido doloroso. Sus manos estaban presionadas contra la brecha en su coraza arcaica, brillante sangre fluyendo debajo de ellas. Ese sonido hizo que todos volvieran a la realidad. Con una expresión sombría en su rostro, Nífais caminó hacia la cazadora herida y colocó sus manos suavemente sobre su cuerpo. Un momento después, un suave resplandor blanco brilló a través de las grietas de la armadura de Effie, curando sus heridas y aliviando el dolor. Changing Star cerró los ojos y se mordió el labio, gotas de sangre carmesí rodando por su piel de marfil. Para aliviar el sufrimiento de su compañera, tuvo que soportar una tortura mucho más desgarradora. Sunny tosió, espuma sanguinolenta volando de sus labios, y débilmente se bajó al suelo. No se sentía muy bien. La pared de oscuridad se acercaba cada vez más con cada momento. El viento se estaba intensificando, silbando en las grietas de la antigua estatua. Traía consigo el olor del mar. Sunny hizo una mueca y ordenó al santo de piedra que caminara hacia él y se parara encima de él. ¿Qué vamos a hacer ahora? Kai tembló, miró la pared de nubes furiosas y dijo: Escalamos más abajo. El rayo está destinado a ser atraído al cuello de este gigante. Sunny negó con la cabeza. No podemos. El mar va a subir, así que la mayoría de la estatua quedará sumergida bajo el agua. Seremos afortunados si las olas no son lo suficientemente altas como para alcanzar esta plataforma. El arquero suspiró y miró hacia abajo. ¿Entonces estamos muertos? Sunny sonrió oscuramente. No te preocupes, la piedra no conduce muy bien la electricidad, así que estaremos a salvo de los rayos. Lo que realmente deberías temer son las cosas que toda esa conmoción podría atraer. Después de eso, se dobló en otra convulsión de tos dolorosa. Eso duele un poco. Para ese momento, Nífais había terminado de curar a Effie. Caminando hacia ella, se arrodilló y miró a Sunny. Inesperadamente, había una expresión de sincera preocupación en su rostro. ¿Tú inhalaste ese polen? Sunny intentó sonreír, pero terminó tosiendo más sangre en su lugar. Sí, un poco. Pero no te preocupes, ya no hay flores creciendo en mis pulmones. La cara de Nífais se contrajo y extendió sus manos para colocarlas en el pecho de Sunny. Sin embargo, él las atrapó en el aire con las suyas y la detuvo. Su piel era suave y fresca al tacto. No te preocupes, estaré bien. En cambio, mira a Cassie. Changing Star lo miró fijamente por unos momentos. Luego, de repente preguntó. ¿Pero no duele? Él apartó sus manos y negó con la cabeza. No tanto como te va a doler a ti. Nífais frunció el ceño. Estoy acostumbrada a ello. Sunny la miró durante mucho tiempo, su expresión era difícil de leer. Luego, dijo con calma. Lo sé, pero no quiero que te acostumbres a ello. No deberías hacerlo, especialmente no por mi culpa. El peso de las cosas que no dijo quedó suspendido entre ellos por unos momentos. Nífais inclinó ligeramente la cabeza, luego se alejó. Finalmente, suspiró, se detuvo por unos segundos y se alejó sin decir otra palabra. Sunny bajó la cabeza y permaneció inmóvil por un tiempo. Es mejor así. Tener miedo al dolor era la emoción más humana que existía.
No podía evitar sentir que cada vez que Nífais soportaba en silencio la aterradora tortura de su defecto, una parte de su humanidad era quemada por la implacable pureza de las llamas blancas radiantes. No quería ver que eso sucediera. Sin mencionar que él era la última persona en el mundo que Estrella Cambiante debería estar ayudando. ¿Por qué? De repente, un trueno ensordecedor los hizo estremecer. La luz del día se oscureció y el viento frío se estrelló furiosamente contra ellos, llevando consigo gotas de agua negra y salada. Después de revisar a Cassie, Nífais miró hacia adelante y frunció el ceño. Estaban casi sin tiempo. Prepárense. Aguanten. Con eso, ella convocó su espada y la sostuvo con ambas manos. Cuando la luz incandescente encendió la hoja plateada, Changing Star clavó la espada profundamente en la piedra, derritiéndola. Arrodillándose, agarró la espada y se preparó para el embate de la tormenta. Pero a su lado, Effie suspiró y se agarró de una grieta en la piedra con una mano. Con la otra, abrazó a Cassie. Caster siguió el ejemplo de su líder y usó su yan encantado para anclarse a la plataforma. Sunny los miró de reojo y frunció el ceño. De pie sobre él, la santa de piedra descartó su escudo y bajó un hombro, preparándose para resistir los vientos huracanados. Sin nada mejor a que aferrarse, Sunny abrazó el muslo de su sombra y cerró los ojos, avergonzado por la indignidad. Antes de que pudiera realmente disfrutarlo, algo cayó al suelo cerca de él. Abriendo un ojo, Sunny se sorprendió al ver a Kai. ¿Qué haces aquí? El arquero sonrió con vergüenza y tosió. Bueno, verás. No tengo una espada que pueda cortar piedra ni una fuerza hercúlea. Entonces, ¿te importaría si me agarro el otro mulo de tu hermosa compañera de piedra? Sunny lo miró con desprecio durante un par de segundos y luego resopló. Bien, lo que sea, solo no te agarres de mí por error. A medida que se acercaba la interminable pared de oscuridad, el coloso sin cabeza caminaba constantemente hacia adelante y luego se sumergía directamente en el abrazo furioso de la tormenta desgarradora. Capítulo 238. En la tormenta. Una gota de lluvia perdida cayó en la mejilla de Sunny. El aullido del viento se hizo más fuerte. Un momento después, todo el mundo se oscureció de repente y fue asaltado por un furioso vendaval. El agua lo golpeó en la cara, ahogando la maldición que Sunny estaba a punto de gritar. Maldición. La tormenta descendió sobre ellos con una violencia aterradora. Los cadáveres de repugnantes langostas que quedaron en la plataforma se movieron repentinamente. Luego, recogidos por el viento, fueron arrojados del cuello del coloso que caminaba constantemente, desapareciendo en la oscuridad. Su sangre negra fue lavada por la corriente de lluvia. Un cegador destello de relámpago atravesó el velo de nubes, seguido de un ensordecedor trueno. A medida que la piedra se volvía resbaladiza y húmeda, Sunny sintió que su cuerpo era empujado con fuerza lejos de su superficie por el vendaval. Agarrando al santo de piedra con más fuerza, jadeó y frunció el ceño. El dolor atravesó sus pulmones dañados. La peor atracción de feria de todas. Afortunadamente, la pesada sombra no se movió por la tremenda presión del huracán. Firmemente plantada en la superficie de la plataforma, giró su torso y bajó un hombro, cortando el viento con su sólido cuerpo de piedra. A su lado, Nífais, Caster y Effie se aferraban desesperadamente contra el asalto del huracán. Con algún esfuerzo, también pudieron resistirlo. Pero lo peor estaba por venir. Oculto del sol, el mar oscuro se elevaba desde las profundidades. Sunny podía escuchar el profundo estruendo del agua negra corriendo por los pasajes retorcidos del laberinto y lavando sobre los montículos de coral carmesí. Pronto, el gigante de piedra caminaba a través de él, creando un furioso remolino con cada paso de sus pies gigantescos. Otro rayo rasgó los cielos, iluminando el mundo hecho de nada más que viento, agua y oscuridad. Golpeado por una ráfaga de viento especialmente violenta,
el santo de piedra se deslizó unos centímetros hacia atrás y envió el corazón de Sunny a un momento de pánico momentáneo. El gigante de piedra avanzó. Después de un tiempo, el agua negra cubrió sus rodillas, luego su abdomen, luego su pecho. Después de un largo y tortuoso lapso de tiempo sosteniendo la sombra y soportando el embate de la tormenta, Sunny vio las olas furiosas fluyendo sobre los muros rotos en el hombro de la antigua estatua. Su rostro se volvió sombrío. Durante la noche anterior, el mar oscuro no había subido lo suficiente como para alcanzar la plataforma de piedra en la que se refugiaban. Sin embargo, con lo altas que eran las olas, las cosas estaban destinadas a cambiar. Como si respondiera a sus pensamientos, una enorme ola se estrelló contra el cuello del coloso, lavando la plataforma. Los miembros de la cohorte fueron golpeados por una pared de oscuridad e instantáneamente empapados de pies a cabeza en agua salada. Afortunadamente, nadie fue arrastrado, por ahora. El aullido del viento, el furioso ataque de la lluvia, los constantes destellos de relámpagos y la violenta cacofonía de truenos ya eran suficientes para infundirles la sensación de que todo el mundo estaba a punto de partirse y desmoronarse. Con las oscuras olas subiendo para golpear la plataforma de piedra una y otra vez, la situación se volvió verdaderamente desastrosa. Y sin embargo, se aferraron. Minuto tras minuto, contra todo pronóstico, los 6 humanos se aferraron a la antigua piedra, negándose a ser arrastrados por la tormenta furiosa. Sunny no sabía cuánto tiempo había pasado ni cuán lejos había caminado el gigante de piedra hacia las profundidades de la tormenta, pero no había señales de que se debilitara. De hecho, solo se estaba volviendo más feroz y terrible. Sin embargo, esto ni siquiera era lo que realmente temía. Su verdadero miedo no se escondía en los cielos que se habían vuelto locos, sino en las profundidades sin luz del mar maldito. Y pronto, inevitablemente, sus peores temores se hicieron realidad. Con un sentido aterrador de premonición, Sunny de repente bajó la cabeza y miró hacia abajo, como si intentara ver a través de la masa de piedra antigua. Profundamente debajo de ellos, sintió una sombra gigantesca que se elevaba desde las profundidades. Uno de los terrores indescriptibles del mar oscuro estaba arrastrándose desde cualquier abismo que lo hubiera engendrado para enfrentarse al coloso en marcha. Maldición. Mirando hacia arriba, Sunny vio a Kaya aferrándose desesperadamente al santo de piedra a su lado. Por una vez, el arquero no parecía deslumbrante. Estaba simplemente mojado, pálido y asustado hasta la médula. Detrás de él, Nífais estaba arrodillada sobre las piedras, aferrando el mango de su espada de plata, con los dedos blancos y sin sangre. Esforzando sus pulmones doloridos, Sunny gritó. Prepárense, el DWE. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, sus ojos de repente se abrieron de par en par. Girando rápidamente, Sunny vio un tentáculo gigantesco que se elevaba lentamente desde las olas tumultuosas. Iluminado por un destello de relámpago, parecía una torre negra grotesca y alta. Atravesó los cielos y se detuvo por un momento, sobresaliendo sobre el coloso antiguo. Sintiendo que su corazón se saltaba un latido, Sunny se dio cuenta de que conocía la vista. Este era el mismo tentáculo negro gigantesco que vio en su primera noche en la costa olvidada, el que había arrastrado sin esfuerzo al enorme tiburón monstruoso bajo las olas y lo había partido en dos como un pez pequeño. La abominación de la que incluso las criaturas de pesadilla corruptas tenían miedo. Cayendo desde arriba, el tentáculo gigantesco se estrelló contra la estatua en movimiento y se enroscó alrededor de su cuello. Oh no. Antes de que Sunny pudiera reaccionar, el tentáculo gigantesco ya estaba envuelto alrededor del cuello del coloso. Su carne bulbosa se contrajo repentinamente, como si intentara estrangular al gigante de piedra. Y lo arrastró bajo las olas. Sin disminuir la velocidad, la antigua estatua continuó avanzando. Luego, en un rugido de agua cayendo, su mano colosal se levantó desde las profundidades del mar maldito y agarró el tentáculo.
Agarrándolo en su puño de piedra, el coloso se detuvo por un momento y fácilmente desgarró el tentáculo. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par. Una parte del gigantesco tentáculo negro convulsionó y se deslizó del cuello del antiguo coloso, cayendo en las olas furiosas. La otra parte intentó obstinadamente enrollarse alrededor de su brazo, pero fue empujada por la palma de piedra y desapareció de nuevo en las profundidades del mar maldito. Por unos momentos, el agua negra estuvo en silencio. ¡Oh, dioses! Y luego, toda la superficie explotó repentinamente en los cielos. Capítulo 239. Choque de titanes. La superficie del mar maldito burbujeaba y hervía, luego explotó en el cielo. Después de la desaparición del tentáculo gigantesco, aparecieron otros 6 desde debajo de las olas negras. Se alzaron y se cernieron sobre el coloso marchante como montañas retorcidas, bloqueando el clamor de la tormenta por un momento fugaz. Sunny apretó los dientes y miró la terrible imagen, tratando de comprender la escala de la batalla que se acercaba. ¿Cómo se suponía que los humanos diminutos sobrevivirían a la lucha entre titanes? Un segundo después, los tentáculos se desplomaron desde el cielo para asaltar al gigante de piedra. Debido a su tamaño, parecía como si se movieran en cámara lenta. Sin embargo, Sunny sabía que era solo una ilusión. 4 de los brazos del leviatán invisible se sumergieron de nuevo en el agua para enroscarse alrededor de las piernas y el torso del coloso, mientras que los 2 restantes se deslizaron hacia su mano. La antigua estatua continuó caminando hacia el sur, aparentemente imperturbable por el furioso asalto del terrorífico habitante de las profundidades. Apartó uno de los tentáculos y permitió que el otro se envolviera alrededor de su muñeca. Agárrate fuerte. Sunny no registró de quién era el grito, pero siguió el consejo y se aferró aún más al santo de piedra. ¡Maldición! En el rugido furioso del trueno y el relámpago cegador, el gigante de piedra de repente tambaleó y se inclinó ligeramente hacia un lado. El tentáculo que estaba enrollado alrededor de su muñeca se había tensado, tratando de bajar la mano. El poder oculto en su carne negra, aceitosa y bulbosa era tan aterrador que varias grietas aparecieron en la superficie de la piedra antigua. Casi parecía como si la muñeca del coloso fuera a romperse y explotar en un torrente de fragmentos. En cambio, el gigante giró su palma y agarró el tentáculo, luego lo apretó con un agarre aniquilador. El tentáculo intentaba aplastar la piedra antigua mientras era aplastado en el puño del gigante de piedra a cambio. Durante unos momentos, no estaba claro qué criatura era más poderosa. Pero luego, los dedos del coloso se sumergieron lentamente en la carne negra, enviando ríos de sangre oscura y fétida derramándose en el mar. Pronto, el tentáculo fue destrozado y tuvo que retirarse. Sin embargo, los otros 5 ya estaban atacando al coloso desde abajo. Sunny no podía ver a través de las aguas negras del mar maldito, pero podía imaginar vívidamente 2 de ellos enrollándose alrededor de las piernas de la antigua estatua, 2 envolviéndose alrededor de su torso y otro sosteniendo la mano y el martillo del albañil. Lo que sea que los gigantescos tentáculos estuvieran haciendo parecía haber funcionado. El ritmo de la estatua caminante se ralentizó, como si tuviera que luchar contra un peso inimaginable que la arrastraba hacia atrás. El coloso tambaleó una vez más, luego repentinamente se tambaleó hacia adelante y finalmente se detuvo. No es bueno. A través de las plantas de sus pies, Sunny podía sentir las vibraciones corriendo a través de la piedra antigua. El gigante temblaba, como si estuviera esforzándose por mover su cuerpo colosal con todas sus fuerzas. La plataforma circular en la que se escondían comenzó lentamente a inclinarse hacia un lado, permitiendo que aún más olas la lavaran. La furiosa tormenta se hizo aún más fuerte, como si estuviera celebrando la batalla entre 2 criaturas enormes. El viento huracanado se estrelló contra la cohorte, golpeándolos con lluvia y agua de mar. Los truenos se fusionaron en un rugido continuo y ensordecedor, y los destellos de relámpagos los rodeaban como una red tejida de fuego celestial.
De repente, la estatua antigua tembló y cambió su ángulo. Casi parecía como si el coloso estuviera doblando su cintura y inclinándose hacia adelante. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par. Instintivamente entendió lo que estaba a punto de suceder. No era el único. Mientras la santa de piedra seguía su orden y se arrodillaba para meter una mano en una grieta de la roca, Nífaes gritó: Nos vamos a sumergir. Aguanten la respiración. Aquí vamos de nuevo. En el siguiente segundo, el coloso se inclinó hacia adelante y se sumergió bajo la superficie turbulenta de las olas. Sunny apenas tuvo tiempo de inhalar profundamente. Entonces, la cohorte estaba una vez más en el frío abrazo del mar maldito. Solo que, a diferencia del día anterior cuando tuvieron que cruzar el cañón, esta vez estaban siendo arrastrados profundamente hacia el vacío de la oscuridad en lugar de cruzarlo. Sintiendo una poderosa corriente pasar junto a él, Sunny se aferró a su vida y esperó. Si estaba en lo cierto acerca de lo que estaba haciendo el coloso, todavía tenían una oportunidad de sobrevivir. A medida que la presión del agua negra se hacía más pesada y el frío del vacío sin luz se filtraba en sus huesos, la plataforma circular de repente se detuvo y se balanceó ligeramente. A pesar de estar sumergido profundamente bajo el agua, Sunny pudo escuchar un sonido fuerte e indescriptible que se extendía por la vasta extensión del mar maldito. Dioses, dioses. Aunque sabía que los dioses estaban muertos, no pudo evitar llamarlos. Pero todo lo que le respondió fue el silencio. Entonces, finalmente, el cuerpo del coloso se balanceó una vez más y de repente comenzó a moverse hacia arriba. Con la misma velocidad con la que fueron arrastrados a las profundidades, la cohorte ahora estaba siendo levantada desde la oscuridad del mar maldito de vuelta al abrazo furioso de la tormenta. Sunny apenas estaba consciente cuando los hombros del coloso rompieron la superficie del agua y la plataforma circular apareció sobre las olas. Mirando a su alrededor, contó a los miembros de la cohorte y se aseguró de que nadie fuera arrastrado durante esta aterradora inmersión. Luego, se fortaleció y giró la cabeza para mirar hacia adelante. El antiguo gigante no había sido arrastrado al agua negra por el horror invisible de las profundidades. En cambio, una vez que los tentáculos gigantes resultaron ser una molestia, simplemente se inclinó hacia adelante y sacó a la criatura abisal del fondo del mar. Y ahora el coloso lo estaba sosteniendo en su mano, elevando al leviatán hacia los cielos furiosos. Incluso sabiendo que mirar la verdadera apariencia del horror de las profundidades no era la idea más segura, Sunny no pudo evitar mirar. Lo que vio lo hizo estremecerse. Capítulo 240. Esclavo de las sombras. Sostenido en la mano de la antigua estatua había un cráneo gigantesco que parecía casi humano, pero al mismo tiempo muy diferente. Aparte del tamaño, la forma era completamente incorrecta. Si Sunny tuviera que describir qué era exactamente lo diferente de él, tendría problemas para ponerlo en palabras, pero todo en el cráneo gritaba de equivocación, malignidad y maldad. El aura vil que irradiaba era casi palpable al tacto. De repente, Sunny se sintió nauseabundo y débil, como si solo mirar el cráneo gigantesco le estuviera quitando la vida. Esta sensación era algo similar a lo que había experimentado al tratar de leer las runas que describían lo desconocido, solo magnificado por 1000 veces. La diferencia más prominente y obvia, sin embargo, era que el cráneo gigantesco tenía 3 cuencas de ojos en lugar de 2, la tercera situada encima de las otras, justo en el medio de su frente. Sus colmillos también eran más prominentes y pesados que los de un humano. La mandíbula inferior del cráneo faltaba, y fue desde allí que sobresalieron los 7 tentáculos gigantes. Sorprendentemente, mirar los tentáculos en sí mismos no tuvo el mismo efecto enfermizo en Sunny. Con un sentido de asombro oscuro, se dio cuenta de que el horror de las profundidades estaba usando el terrible cráneo como una concha, escondiéndose dentro de él como lo haría una criatura marina débil y vulnerable, solo que,
Por supuesto, nada débil o vulnerable habría sobrevivido nunca a la corrupción de estos huesos antiguos. De hecho, podía ver el destello aceitoso y negro abultándose desde los oscuros abismos de las 3 cuencas de ojos cavernosos del cráneo. En un destello de relámpago, Sunny notó que los tentáculos se estaban moviendo, enrollándose alrededor del brazo del coloso de piedra. 3 de ellos estaban gravemente dañados, pero los 4 restantes estaban llenos de poder inimaginable. Su fuerza combinada era más que suficiente para hacer añicos la piedra antigua. A pesar de que su brazo ya comenzaba a agrietarse, el coloso parecía indiferente al abrazo devastador de la criatura abisal. ¿Qué está haciendo? Como si respondiera a su pregunta, el mar oscuro de repente se agitó y se abrió, liberando el otro brazo del gigante de piedra de sus frías profundidades. Con ríos de agua negra fluyendo desde él, la mano del coloso se levantó lentamente, alcanzando los cielos furiosos. Los vientos huracanados se rompieron contra él, impotentes para mover el brazo del coloso ni siquiera un centímetro. El martillo agarrado en su mano fue repentinamente envuelto en un resplandor azul fantasmal. No era realmente un resplandor. Eran arcos de electricidad corriendo por toda su superficie. Eran los precursores de... Los ojos de Sunny se abrieron de par en par. En el siguiente momento, un rayo conectó el martillo con los cielos. Y luego otro, y otro. Docenas de rayos aterrizaron en el martillo de piedra en rápida sucesión, el rugido del trueno casi rompiendo todo el mundo. Envuelto en el manto furioso de electricidad, la antigua piedra se calentó y se volvió incandescentemente brillante, emanando un furioso resplandor naranja. Por un momento, todo estaba quieto. Y luego, con la misma indiferencia tranquila, el coloso bajó su martillo ardiente y entregó un golpe devastador al aborrecible cráneo. El pico del martillo fácilmente destrozó el hueso antiguo y se hundió profundamente en la carne del horror que se escondía dentro. Sunny miraba fijamente, paralizado por la admiración. Pero al siguiente momento, fue arrojado hacia atrás por un terrible y ensordecedor lamento. Ese lamento era como nada que un ser vivo debería haber sido capaz de producir, y mucho más fuerte que incluso el atronador trueno que rasgaba los cielos furiosos. Venía del habitante de las profundidades, cuyo cuerpo estaba profundamente herido por el coloso de piedra. Mirándolo, Sunny vio una vasta ola de sangre oscura brotar de la terrible herida infligida a la criatura abisal. No era sangre. Era algo diferente. Lo que fluía del cuerpo del horror de las profundidades no era más que pura oscuridad. Y la pared de ella se dirigía directamente hacia ellos. De repente, Sunny se vio abrumado por una sensación de peligro mortal. ¿Qué? Para el resto de la cohorte, la oscuridad que se derramaba del cuerpo del terror no debió haber parecido diferente de la masa tenebrosa de nubes de tormenta que los rodeaba, la superficie negra del mar o incluso la sangre fétida de las langostas gigantes que habían matado antes. Pero Sunny, que podía ver a través de cualquier sombra, supo al instante que no era lo mismo. Porque su mirada no podía penetrar la superficie sin luz y ondulante de ella en absoluto. De alguna manera, estaba seguro de que si esa oscuridad tocaba sus cuerpos, todos estarían perdidos, condenados a un destino 100 veces peor que la muerte. El tipo de destino que ni siquiera podía concebir, mucho menos imaginar. Torciendo su cuerpo, Sunny abrió la boca y gritó lo más fuerte que pudo. Nef, luz. No quedaba más que un segundo antes de que la ola de oscuridad los cubriera. Si Changing Star llegaba tarde aunque fuera por un momento o perdía tiempo pensando en sus palabras y decidiendo si debía escucharlo. Pero ella no lo hizo. Tan pronto como Nifais escuchó el pánico sin reservas en la voz de Sunny, instantáneamente convocó sus llamas y las canalizó en su espada. Una radiante blancura de repente envolvió a la cohorte, empujando la oscuridad de la tormenta lejos. Cuando la ola de verdadera oscuridad que fluía de la herida de la criatura abisal tocó la luz pura, simplemente dejó de existir, desapareciendo como un vestigio de pesadilla en el brillo del día.
Sunny exhaló y cayó sobre las piedras, agotado de toda fuerza. Mirando hacia adelante, vio al antiguo coloso retirar su martillo y dejar indiferentemente el aterrador cráneo gigante de vuelta en las agitadas aguas del mar maldito. Los tentáculos negros convulsionaron débilmente y se desenredaron de su brazo, desapareciendo en las olas unos momentos después. Sin prestarles atención, la antigua estatua bajó el martillo y continuó su marcha hacia el sur. Era como si nada hubiera pasado. Sunny apretó los dientes y reunió cualquier resistencia que le quedaba para agarrar de nuevo al santo de piedra. La tormenta aún no había terminado. Sin embargo, de alguna manera, ya no parecía tan aterradora y peligrosa. De hecho, nada más le sucedió. Horas después, los vientos furiosos se debilitaron y el torrente de lluvia se convirtió lentamente en una llovizna ligera. El velo de nubes tenebrosas se rasgó lentamente y los rayos de sol brillaron a través de las lágrimas. La tormenta había terminado. Acostado en la fría superficie de piedra, Sunny miró al cielo y frunció el ceño. Comparativamente seguro, mi trasero. Capítulo 241, a medio camino. Resultó que la cohorte había soportado la furia de los cielos durante casi todo un día. Antes de que apareciera la tormenta, la noche aún estaba lejos y ahora ya era una nueva mañana. El coloso marchaba constantemente hacia el sur, completamente imperturbable por su aterradora batalla con el leviatán abisal. Sunny estaba cada vez más seguro de que la antigua estatua, aunque traída a una apariencia de vida por algún poder desconocido, no era verdaderamente consciente. El gigante sin cabeza era más como un eco que como una criatura viva, pero incluso los ecos parecían poseer algunos restos de personalidad, al menos su pobre recolector tenía una. Quiet Dancer a menudo se comportaba como una joven mojigata y cascarrabias, también, por extraño que fuera describir una espada voladora de esa manera. Sin mencionar a las sombras, que eran mucho más vivas de lo que Sunny se sentía cómodo admitiendo. En comparación con todos ellos, el coloso parecía bastante sin vida. ¿Qué tipo de ser era él? Tirado en el suelo, Sunny miró de reojo al santo de piedra, que estaba parado indiferente en el borde de la plataforma. Se preguntó qué pensaba esta estatua viviente de su extraño hermano colosal. ¿Estaba impresionada por él o no le importaba en absoluto? Era difícil decirlo. Pero entonces de nuevo, no estaba de humor para pensar demasiado en este momento. Sunny estaba verdaderamente exhausto y le dolía todo el cuerpo. Realmente, todos lo estaban. A pesar del increíble logro de sobrevivir al ataque de 2 tribus enteras de criaturas de pesadilla, la tormenta y un encuentro con un verdadero horror de las profundidades, o más bien, debido a ello, los miembros de la cohorte lucían verdaderamente patéticos. Cada uno de ellos estaba acostado en la superficie de piedra de la plataforma oscilante o sentado con una mirada perdida en su rostro. Todos estaban heridos, cansados y mojados. Incluso Kai había perdido su brillo habitual, y eso solo gritaba lo difícil que había sido esta reciente adversidad para ellos. Incluso en comparación con la usual realidad despiadada de la costa olvidada. Bueno, no importa. Habían sobrevivido. Más que eso, si Sunny no estaba equivocado, el gigante de piedra ya los había llevado más de 1000 kilómetros al sur. Y para la noche, ese número se duplicaría. Una forma rápida de viajar a través del laberinto, sin duda. En 2 días, iban a recorrer 10 veces más terreno que lo que Sunny, Nifais y Cassie habían logrado en 2 meses de su sangriento viaje a la ciudad oscura. Y solo habían logrado tanto gracias a la desesperada decisión de viajar en barco. No está mal, incluso si tuvieron que soportar algunas horas de tortura pura y un par de momentos cercanos a la muerte. Además, la velocidad no fue el único beneficio que montar sobre el antiguo coloso les había traído. Con una expresión sutilmente satisfecha, Sunny escuchó su cuerpo y sonrió.
Incluso sin invocar las runas, sabía que estaba una vez más al mismo nivel que había estado antes de crear al Santo de las Sombras e incluso por encima de él. Pero no había ningún daño en mirar, ¿verdad? Mientras las runas brillantes aparecían en el aire frente a él, Sunny encontró el grupo familiar y parpadeó. Fragmentos de sombra, 494 de 1000. Esto es, que, Aunque sabía que la batalla contra las langostas gigantes y las flores espantosas le había traído una cosecha abundante de fragmentos, todavía estaba asombrado al ver cuántos había ganado. En el corto lapso de tiempo después de que casi les advirtiera sobre la tormenta que se acercaba y antes de que apareciera la pared de oscuridad en el horizonte, Sunny logró recolectar más de 100 de ellos. 132, para ser exactos. increíble. La mayoría provino de las flores de sangre. En una confrontación directa, Sunny nunca habría podido matar a tantas, pero ayer, todo lo que tuvo que hacer fue hacer que sus anfitriones cayeran al suelo y dejar que la gravedad hiciera el resto. Entre los enviados a su muerte por la espina acechante y los que había abatido con la lanza de medianoche, alrededor de 2 docenas de abominaciones habían muerto a su mano. Y otra por su sangre, pero Sunny no quería ni siquiera pensar en esa experiencia, nunca más. Cada una de las flores espantosas era un monstruo despertado, que le daba 4 fragmentos por muerte. Con la adición de una docena o más de langostas muertas por el Santo de Piedra, Sunny terminó con esta ganancia asombrosa. No solo había vuelto a su forma máxima, sino que ahora era más fuerte por casi 100 fragmentos de sombra. Todo en un día de trabajo. Todavía aturdido, Sunny no podía evitar sacudir la cabeza. Si esto continuaba, iba a estar cerca de saturar por completo su núcleo de sombra al final de esta expedición. Una de las razones por las que se había unido en primer lugar, pero antes de hoy, sus planes ambiciosos habían sido solo una conjetura. Ahora, se estaban convirtiendo en realidad. Al acumular 1000 fragmentos y saturar su núcleo, Sunny también iba a aprender otro secreto de su aspecto divino. ¿Qué iba a suceder exactamente una vez que las runas mostraran fragmentos de sombra, 1000 de 1000? Fragmentos de sombra, 1000 de 1000. Ahora estaba casi a la mitad de descubrirlo. Pero eso no era todo. Mirando otro grupo de runas, Sunny leyó. Recuerdos, campana de plata, manto del titiritero, fragmento de medianoche, roca ordinaria, espina acechante, primavera infinita. Y justo después de eso, 2 nuevos conjuntos brillaron en el aire. Flor de sangre, ala oscura. 2 nuevos recuerdos. Premio mayor. Lo único que arruinaba ligeramente su emoción era el hecho de que, últimamente, Sunny estaba teniendo problemas para encontrar recuerdos que fueran realmente útiles para él. Por supuesto, el Santo de Piedra tenía un apetito feroz y podía consumir cualquier cosa que no fuera a incorporar en su arsenal. Pero simplemente alimentar sus botines a la sombra, aunque gratificante de su propia manera, no era tan placentero como adquirir una nueva herramienta poderosa. Con un sentido de anticipación cautelosa, Sunny se concentró en los nuevos recuerdos. Bueno, veamos. Tal vez sea algo útil después de todo. Capítulo 242. Nuevos juguetes. Sunny decidió echar un vistazo al ala oscura primero. Veamos lo que mi sombra me trajo. Miró las runas brillantes. Memoria, ala oscura, rango de la memoria, despertado. Nivel de la memoria, y. Tipo de memoria, prenda. Descripción de la memoria, esta capa es tan ligera como el ala de una libélula y tan resistente. Sunny miró fijamente la descripción, sus ojos temblando. ¿Una capa? Otra maldita capa. ¿Y qué significa el hechizo, tan resistente como el ala de un insecto? Esas no son resistentes en absoluto. Tomando una respiración profunda, se calmó y leyó las runas de nuevo. Bueno, tal vez tenga un encantamiento increíble. Encantamientos de la memoria, planeo. Descripción del encantamiento, permite levitar ligeramente por encima del suelo y moverse lentamente en cualquier dirección, o deslizarse suavemente desde cualquier altura. Sunny frunció ligeramente el ceño, pensando en si ese recuerdo podría ser útil. Luego,
Se sumergió en el mar del alma y convocó la esfera de luz que contenía el ala oscura para echar un vistazo a su tejido mágico. Las descripciones proporcionadas por el hechizo no siempre eran muy informativas. Era mejor estudiar la cosa por sí mismo. A primera vista, la capacidad de volar no era nada menos que increíble. Asombroso, incluso. Sunny había oído que había recuerdos que daban a sus dueños alas literales, pero nunca esperó encontrar uno antes de convertirse en un despierto o incluso un maestro. Sin embargo, su utilidad difería de un caso a otro. Había preguntas de altura, velocidad y control. Ningún recuerdo podría haber dado a alguien la capacidad de volar tan rápido y sin restricciones como Kai podía. Pero algunos se acercaban. Sin embargo, en cuanto a estos recuerdos, el ala oscura resultó ser de la más baja calidad. Parecía que solo permitía a una persona levitar o flotar un par de metros por encima del suelo y moverse con una velocidad muy modesta. Sunny podía lograr prácticamente todo lo que tal habilidad proporcionaba con la ayuda del espino acechante y su cuerda invisible, y hacerlo mejor también. Por supuesto, no podía luchar mientras usaba el kunai para balancearse en la cuerda. En ese sentido, este nuevo recuerdo era mejor. Sin embargo, después de imaginarse a sí mismo luchando mientras usaba el ala oscura para flotar por encima del suelo o incluso peor, deslizarse por el cielo, Sunny se estremeció. La hermosa capa transparente parecía realmente un par de alas de libélula. Era extremadamente delgada y frágil. El más mínimo golpe la rasgaría, haciendo que el portador se precipitara hacia abajo. Así que, a menos que Sunny quisiera morir, usar este recuerdo en una batalla estaba fuera de cuestión. En resumen, tenía poco valor de utilidad en comparación con el espino acechante y no se podía usar para peleas aéreas. Sunny miró de reojo al santo de piedra. ¿Debería dárselo a ella? Pero después de pensarlo unos segundos más, negó con la cabeza. No, a pesar de todos sus efectos, el ala oscura seguía siendo una verdadera bendición. La habilidad de planear solo era invaluable. Con ella, no tenía que tener miedo de caer desde alturas mortales. Como desde la altura de un antiguo coloso caminante, por ejemplo. Me lo quedo. La cosa solo le daría a su sombra un fragmento, de todos modos. Mirando hacia arriba, Sunny notó que una capa transparente que parecía un par de alas de libélula apareció de repente en los hombros de Cassie. La luz del sol se refractaba a través de ella, haciendo que las alas brillaran ligeramente con todos los colores del arco iris. Con una expresión de asombro en su rostro, la chica ciega hizo mover las alas. Un momento después, desaparecieron en un borrón, y casi de repente flotó unos centímetros por encima del suelo. Ella se rió. Así que, el bailarín silencioso le había ganado a ella el mismo recuerdo que su sombra le había ganado a él. Esto era bueno. Si bien la débil habilidad de levitación era en su mayoría inútil para Sunny, para la chica ciega sería de tremenda ayuda. El terreno de la orilla olvidada a menudo era desigual y traicionero, por lo que poder flotar por encima de él era un verdadero regalo para alguien que no podía ver. Sunny sonrió suavemente y apartó la mirada. Es bueno que todavía sepa reír, pensó. Un momento después, su expresión se oscureció. Cerrando los ojos, Sunny suspiró pesadamente y dirigió su atención al segundo recuerdo que había obtenido. No pienses en eso, se dijo a sí mismo. Recuerdo, flor de sangre. Rango del recuerdo, despertado. Nivel del recuerdo, 2. Tipo de recuerdo, amuleto. El corazón de Sunny dio un salto. Los amuletos eran un tipo raro de recuerdo que tomaba la forma de un pequeño accesorio, generalmente un amuleto o un talismán. A diferencia de las armas, la armadura y las herramientas obviamente no tenían ningún valor práctico. Sin embargo, los amuletos lo compensaban al poseer encantamientos únicos y poderosos. Entre los despertados de élite, estos eran los recuerdos que todos cazaban con más ansias. Y ahora lo consiguió. Por favor, que sea bueno, por favor que sea bueno. Descripción de la memoria.
No importa cuánta sangre se derrame, su hambre solo crece. Sunny parpadeó. Espeluznante. Encantamientos de la memoria, flor del mal. Descripción del encantamiento. Este hermoso encanto impregna todas las memorias y ecos de su portador. Mientras Sunny leía la descripción, las runas cambiaron repentinamente ante sus ojos. Después de un momento, una nueva apareció entre ellas. Este hermoso encanto impregna todas las memorias, ecos y sombras de su portador con una sed insaciable de sangre. Reciben una mejora general cuando se usan contra un enemigo sangrante, y se vuelven más poderosos cuanto más sangra su presa. Sin prestar atención a la forma en que el hechizo cambió las runas sobre la marcha, Sunny se quedó helado. Aura es un encantamiento de aura. Los encantamientos de aura eran extremadamente raros. A diferencia de los encantamientos habituales, afectaban no solo al portador, sino a todo lo que se ajustaba a sus criterios de objetivo en un cierto radio. No hace falta mencionar lo valiosas que eran tales cosas. Y Sunny no solo obtuvo un amuleto de aura, sino también uno que proporcionaba una ampliación completa del poder de todos, sus recuerdos, ecos y sombras, siempre y cuando su enemigo sangrara. Y cuanto más sangraban, más fuerte crecía esa ampliación. Hermoso. Sunny estaba tan atónito que accidentalmente susurró esa palabra en voz alta. Un momento después, de repente se estremeció y miró rápidamente a su alrededor para asegurarse de que Effie no estaba cerca de él cuando lo dijo. Para su alivio, la cazadora estaba en el lado opuesto de la plataforma, trabajando en el mapa de la costa olvidada. Sunny exhaló y limpió furtivamente el sudor de su frente. Uf, eso estuvo cerca. Entonces, una amplia sonrisa apareció lentamente en su rostro. Con un suspiro satisfecho, apoyó la cabeza en la piedra y pensó. Lo siento, Santo. Hoy, te quedarás con hambre. Capítulo 243. Colmillos de un dragón. En el segundo día de su viaje a través del laberinto sobre el antiguo coloso, una ominosa línea oscura apareció en el horizonte. Con cada minuto, crecía lentamente. Pronto, Sunny pudo decir que se dirigían hacia una vasta cadena montañosa. Las montañas parecían servir como una frontera entre la orilla olvidada y el resto del reino de los sueños. Eran altas y dentadas, perforando los cielos como los colmillos de un gigante dragón. Sus picos distantes estaban cubiertos de nieve blanca y envueltos en un velo de niebla que fluía hacia los barrancos y las crestas debajo. Este era el lugar donde el primer señor del castillo había desaparecido todos esos años atrás, así como el objetivo de su propio viaje peligroso. A medida que el gigante de piedra se acercaba a las montañas, Sunny finalmente entendió lo altas, magníficas e imponentes que eran. Incluso el coloso mismo parecía una pequeña hormiga frente a estas torres imponentes. Era difícil no sentirse pequeño e insignificante bajo su sombra opresiva. Lentamente, el terreno del laberinto comenzó a elevarse. Los montículos de coral se hicieron más pequeños, la distancia entre ellos aumentó, hasta que finalmente había tanta tierra negra y afloramientos de piedra visibles como islas de rojo vivo. Finalmente, las hojas de coral se hicieron escasas. Era como si el laberinto se resistiera a acercarse a las estribaciones de las montañas nebulosas o simplemente no pudiera hacerlo. A medida que el gigantesco estatua se acercaba a la frontera del bosque rojo, sus pasos se ralentizaron. El coloso parecía estar luchando por avanzar más. Su cuerpo estaba ligeramente inclinado, como si estuviera luchando contra un fuerte viento o alguna fuerza invisible que lo estaba arrastrando implacablemente hacia atrás en el laberinto. Incluso su prodigiosa fuerza no fue suficiente para vencer la atracción de la antigua maldición. Finalmente, el gigante de piedra tambaleó y se detuvo. Este era el momento que estaban esperando. Caster, Effie y Nifais ya estaban descendiendo, mientras Sunny, Cassie y Kai se pararon al borde de la plataforma circular. Mirando hacia abajo, Sunny suspiró y miró al encantador arquero. Si esto no funciona, me atraparás, ¿verdad? Kai levantó sus elegantes cejas, luego le sonrió deslumbrantemente. Por supuesto.
Sería un placer. El ojo de Sunny se contrajo. Sacudiendo la cabeza, convocó el ala oscura y se alejó. Inmediatamente, una capa en forma de dos alas transparentes apareció en su espalda. Si había algo que calmaba a Sunny, era que su sombra ya estaba en el suelo. La había enviado por adelantado para explorar la zona de aterrizaje y asegurarse de que nada esperaba a los miembros de la cohorte debajo. El santo de piedra estaba parado allí, pareciendo un pequeño punto negro desde la altura del cuello de la antigua estatua. No tiene sentido prolongar esto. Apretando los dientes, Sunny ordenó al ala oscura que lo levantara del suelo y dio un paso al vacío. Por un momento, fue consumido por el miedo primordial. Pero luego Sunny sintió que en lugar de caer y estrellarse contra las rocas, su cuerpo estaba deslizándose suavemente por el aire. Todavía estaba perdiendo altitud, pero a un ritmo seguro y agradable. Dos alas transparentes se habían convertido en un borrón detrás de su espalda. De hecho, esta sensación era emocionante. Tratando de evitar que una gran sonrisa apareciera en su rostro, Sunny se recordó a sí mismo lo frágiles que eran sus alas e intentó controlar la dirección de su descenso. Todo lo que se necesitó fue un ligero cambio de postura y una orden mental al ala oscura. Pronto, Sunny estaba descendiendo en una amplia espiral, disfrutando de la sensación del viento silbando en sus oídos. Es una lástima que los demás no puedan experimentar esto. Inicialmente, planeaba llevar a Effie en el paseo de su vida. Con Kaji casi llevando a los otros dos miembros de la cohorte, llegar al suelo habría sido muy fácil. Sin embargo, después de un poco de experimentación, descubrieron que los recuerdos dejados por las terribles langostas no podían soportar demasiado peso. Incluso apoyar a Sunny en sí mismo ya estaba cerca del límite de Darkwing. Así que pudo disfrutar de esta agradable sensación de ingravidez solo. Después de unos minutos de planeo suave, Sunny aterrizó suavemente cerca del Stone Saint y miró hacia arriba. Kai y Cassie estaban justo detrás de él, y ligeramente por encima, ya alcanzando las rodillas del coloso, estaban los otros tres miembros de la cohorte. Esta memoria podría ser mejor de lo que le di crédito. Todavía no es utilizable en una batalla, pero muy útil de todos modos. Pronto, todos se reunieron a la sombra de la antigua estatua. Unos momentos después, el coloso tembló. Lentamente, se dio la vuelta y dio un paso gigante. El suelo tembló cuando sus pies aterrizaron en él. Los 6 humanos se quedaron en silencio, observando la antigua estatua alejarse. Se dirigía hacia el este, moviéndose paralelamente a la impenetrable pared de las montañas draconianas. Sunny sospechaba que el gigante de piedra había caminado alrededor de la costa olvidada miles de veces y ahora estaba al comienzo, o al final, de otro ciclo. El Stone Saint también estaba observando al gigante sin cabeza alejarse. Sunny la miró de reojo, preguntándose una vez más si su sombra sentía algo hacia esta enorme criatura. Tuvo una extraña sensación de que así era. Sin embargo, no era asombro como Sunny había sospechado. Si acaso, el indicio de emoción que se escondía en lo profundo de los ojos de rubí del Stone Saint era de desprecio. Curioso. De vuelta en la catedral en ruinas, Sunny había notado que la armadura del caballero negro tenía una semejanza visible con la de su sombrío sombra. Sin embargo, no parecía que ambos vinieran de la misma fuente. Era más como si la armadura del diablo caído se derivara de la de las estatuas vivientes. Casi como si alguien hubiera intentado replicar sus armamentos, pero solo logró crear una copia inferior. ¿Era el gigante de piedra lo mismo? Un intento fallido de repetir el mismo acto milagroso de creación que había puesto una chispa de verdadera vida en la Santa de Piedra y sus hermanos. No había forma de saberlo. Pero aún así, Sunny no podía evitar preguntarse. Pronto, el suelo dejó de temblar y la figura del coloso mecánico desapareció en la niebla gris. Unos momentos después, Nephi suspiró y se dio la vuelta para enfrentar las montañas. Era hora de encontrar un lugar para pasar la noche. Mañana por la mañana comenzarían su búsqueda de la expedición perdida.
Capítulo 244. Zona de muerte. A esta altura de las estribaciones de las montañas, no tuvieron que buscar mucho tiempo para encontrar un refugio adecuado. De hecho, podrían haber acampado simplemente al aire libre. El mar oscuro ya no podía alcanzarlos. A medida que la noche descendía y envolvía al mundo en el familiar velo de la oscuridad absoluta, Sunny se ofreció voluntario para ser el primero en vigilar. Mirando hacia abajo en la superficie inclinada del terreno rocoso, observó cómo el agua negra se elevaba lentamente desde el distante bosque carmesí del laberinto. Se arrastró por la empinada pendiente de las colinas, esforzándose por devorar tanto como pudiera, pero luego se detuvo a cientos de metros de distancia del lugar donde la cohorte había establecido su campamento y se balanceó suavemente, incapaz de avanzar más. Al igual que el coloso sin cabeza no había podido hacerlo. Mirando las olas impotentes, Sunny finalmente se permitió creer que ahora estaban fuera de la orilla olvidada. O, más precisamente, en el borde mismo de ella. En cualquier caso, el maldito mar ya no era una amenaza para ellos. ¡Qué extraño! Sunny se había acostumbrado a vivir en el constante temor de este abismo transitorio. Incluso en la ciudad oscura, era constantemente consciente de su presencia opresiva. Nadie estaba libre de los pensamientos aterradores sobre lo que sucedería si el aparentemente inexpugnable muro de la ciudad finalmente cediera y cayera, abriendo el camino a la inundación de la oscuridad. Pero ahora, estaban a salvo de ella. Por ahora. Con un suspiro, Sunny convocó la flor de sangre. Pronto apareció un intrincado colgante en forma de hermosa flor roja, colgando de un hilo negro alrededor de su cuello. Lo admiró por unos breves momentos y luego escondió el amuleto debajo de su armadura. Era mejor ser precavido que lamentarlo después. Relajarse ahora no era la idea más brillante. Sí, los peligros del mar oscuro ahora estaban detrás de ellos. Pero estaba dispuesto a apostar que escapar realmente de las garras de la costa olvidada no iba a ser tan fácil. ¿Y quién dijo que el lugar más allá de este infierno desolado era mejor? Con su suerte, solo iba a ser peor. Consumido en sus pensamientos, Sunny miró fijamente el mar oscuro y esperó. Por la mañana, los miembros de la cohorte se prepararon para comenzar la búsqueda. Pero antes de que pudieran hacerlo, Nífais los detuvo de repente y miró las imponentes cumbres que se alzaban sobre ellos en un velo de niebla. Había una expresión oscura en su rostro. Después de un rato, Estrella Cambiante de repente se arrodilló y recogió una gran roca. Esforzando sus músculos, la aplastó en su puño y luego miró los fragmentos con una mirada inquisitiva. Finalmente, arrojó los pedazos rotos y suspiró. Unos segundos después, Nífais habló en un tono pesado. Sé dónde estamos. ¿Qué se suponía que significaba eso? Eco de su pensamiento, Effie se burló. Todos sabemos dónde estamos, princesa. En el borde sur de la costa olvidada, a unos 2000 kilómetros de la ciudad oscura. No es así. Nífais negó con la cabeza y se levantó. Quiero decir que sé dónde estamos en el reino de los sueños. Todos se quedaron congelados. ¿Qué acabas de decir? Los miembros de la cohorte la miraron con los ojos abiertos de par en par. Las palabras que había dicho Estrella Cambiante los golpearon como un rayo. Señaló las cumbres draconianas y dijo, con voz serena. Estamos al norte de las montañas huecas. Estoy seguro de ello. ¿Montañas huecas? El nombre le sonaba familiar a Sunny, pero no podía recordar exactamente dónde lo había escuchado. Al mirar a los demás miembros de la cohorte, notó que todos compartían la misma expresión, excepto Caster, quien parecía saber algo. Su rostro se puso pálido. Nífais se quedó unos momentos y luego explicó. La esfera de influencia humana en los reinos del sueño no es muy grande, pero ha estado expandiéndose lentamente durante los últimos 30 años. Hay 3 grandes ciudadelas, la más próspera de las cuales, Bastión, es gobernada por los nobles descendientes del clan Valor. Y numerosas ciudadelas menores. Luego, hizo una mueca.
Por un tiempo, los aliados y vasallos del clan Valor solían conquistar unas ciudadelas menor tras otra, expandiendo el territorio humano hacia el norte. Pero luego su expansión en esa dirección se detuvo. Porque se encontraron con las montañas huecas. Ah, sí, creo que lo escuché del profesor Julius. La frontera norte del territorio humano es un lugar salvaje. Sunny frunció el ceño. ¿Son muy peligrosas estas montañas huecas? Changing Star apretó los dientes. Tan peligroso como se pone. En realidad, más allá de eso. La cadena montañosa se extiende por miles de kilómetros, formando toda una región propia. Está marcada como una zona de muerte. Incluso los santos no regresan con vida de allí. Sunny tembló. Las zonas de muerte eran regiones del reino de los sueños pobladas por criaturas de pesadilla de los 3 rangos más altos, grandes, malditas e impías. Dado que ningún humano había sobrevivido aún a la 4ª pesadilla, enfrentarse incluso a la más débil de ellas era una sentencia de muerte para cualquiera por debajo del rango de santo, e incluso los santos solo tenían una ligera posibilidad de prevalecer contra una criatura grande, y mucho menos una maldita. De alguna manera, Sunny logró convertirse en una de las pocas personas vivas que mataron a un gran diablo. Pero solo sobrevivió a ese encuentro por pura suerte, si no fuera por su extraña característica de poseer un núcleo de sombra en lugar de un núcleo de alma, la cría no nacida del ave ladrón hábil habría robado su fuerza vital y lo habría matado en el acto. Y si Nifais tenía razón, las montañas huecas estaban pobladas por muchas criaturas de ese calibre y más altas. Sunny suspiró. Entonces, nos estás diciendo que este lugar es aún peor que la orilla olvidada. Sin tener que decir nada, Nifais simplemente asintió. Sonrió. Figuras. Él había tenido razón después de todo. Escapar de la costa olvidada era simplemente imposible. La única salida estaba en la maldita Torre Carmesí, y eso era a donde se dirigían, quisiera o no. Con una expresión oscura en su rostro, Sunny miró los picos dentados de las montañas huecas y dijo: Entonces, ¿vamos para allá? Nifai se quedó unos momentos y luego respondió con calma: Esperemos que no. Solo necesitamos llegar hasta donde había llegado el primer señor. Eso debería estar cerca de donde estamos ahora. Sunny la miró y asintió. En ese caso, no perdamos tiempo. Cuanto antes regresemos al laberinto, mejor. Vaya, nunca pensé que estaría impaciente por volver a ese maldito infierno. Nunca se sabe lo que depara el futuro, ¿verdad?